Bueno, compañeros, buenas tardes. El tema que escogí es la interconexión de redes y dispositivos de la infraestructura de una red. Bueno, primero vamos a identificar cuáles son los dispositivos de red. Entre los dispositivos de red más conocidos que tenemos al puente de red, el hub, el repetidor, el access point, el switch y el router. Aquí cometí un pequeño error. Este de aquí es un hub, no es un puente de red. Y a continuación vamos a dar el concepto de cada uno y para qué sirven en una infraestructura de red. Estos dispositivos son los que más comúnmente vamos a visualizar en una red, ¿sí? Son los más conocidos. En la interconexión de una red, estos elementos van a estar sí o sí. En el caso de nosotros, el caso de estudio, que es la alcaldía, vamos a utilizar todos estos elementos. Entonces continuamos con cada dispositivo y el primero es un puente de red, o en inglés bridge. El puente de red es el dispositivo de interconexión de redes de computadores que opera en la capa 2, nivel de enlace de datos del modelo OSI. Aquí podemos ver en esta gráfica un puente de red. Aquí tenemos varios segmentos de red, ¿sí? Por así decirlo, cada segmento de red puede tener una IP diferente. En esta IP de acá podemos tener nosotros una IP 192.168.9.1. Y por acá en este segmento 2 podemos tener una red 192.168.10.1. Para que esas dos redes puedan visualizarse, lo que hacemos es colocar un puente de red. Y como vemos acá, dice interconecta segmentos de red o divide una red en segmentos haciendo transferencia de datos de una red hacia otra con base en la dirección física de destino de la CAP de cada paquete. Funciona a través de una tabla de direcciones MAC detectadas en cada segmento al que está conectado. Como nosotros conocemos, una NIT o tarjeta de red tiene asignado una identificación que es como una cédula. Esta identificación no lo vamos a encontrar en ninguna otra tarjeta de red del segmento de red que estamos visualizando. Es decir, en este segmento de red nosotros vamos a tener dos direcciones MAC porque tenemos dos terminales y tenemos un servidor que sería la tercera MAC. Por acá en este segmento de red también tenemos tres direcciones MAC adicionales porque estos computadores para su conexión tienen tres tarjetas. Por acá tenemos otras 3 y acá otras 2. Entonces si hablamos de terminales, en total tendríamos 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 terminales. Entonces esas 12 terminales pueden visualizarse gracias a un puente de red que no hace diferencia entre diferente IP, sino que lo que hace es conectarlas a través de la dirección MAC. Esta MAC se almacena en una memoria que tiene el puente de red. Con esto agiliza la conexión entre redes diferentes. Por acá tenemos un hub o concentrador, ¿sí? ¿Qué es un hub? Dice, un concentrador, también conocido como hub, es un dispositivo de red que permite centralizar diferentes nodos de una red de computadoras. Esto significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta señal emitiéndola por sus diferentes puertos. Por lo general, estos hubs, el primer puerto es el puerto por el que ingresa la información, ¿sí? El puerto número 1. Él en su interior lo que hace es copiar el paquete y realizar, en este caso hay tres puertos adicionales, realiza tres copias adicionales. Esas copias las
ingresa 3 terminales diferentes, ¿sí? Lo que él hace es copiar el paquete, genera 3 copias adicionales y las dirige a los puertos 2, 3 y 4, como lo vemos en este hub, que es de 4 puertos. Hay hubs de más puertos, obviamente. Esto es lo que hace el hub, pero ¿qué desventaja hay en comparación con los switches? Que lo vamos a ver más adelante. Un hub lo que hace es copiar los paquetes y ¿qué hace? Como hay 3 copias adicionales, lo que hace es dividir el ancho de banda. En este caso lo va a dividir entre 3 o 4. Entonces, si tenemos 8 megas de ancho de banda y hay 4 puertos, cada puerto tendrá un ancho de banda de 2. ¿Sí? Son dispositivos que no se usan habitualmente, pero en algunas redes todavía se usan. Por aquí tenemos un repetidor o concentrador. Los repetidores, también llamados extensores, son dispositivos inalámbricos que hacen exactamente eso. Se conectan a una red Wi-Fi existente y después de alguna configuración y luego propagan una nueva señal Wi-Fi desde su propia conexión Wi-Fi para dar una señal que será transmitida hacia algún lugar donde la señal anterior no llegue. Un repetidor, ¿qué es lo que hace? Coge una señal inalámbrica por una antenita de estas, por así decirlo gráficamente, coge una señal inalámbrica por una antena de estas y la propaga por la otra. Es una analogía que estoy haciendo. Eso es lo que hace el repetidor. Usted coge, lo configura y dice, tal señal inalámbrica la voy a recibir y la voy a retransmitir, pero con otro nombre de red. De pronto le voy a colocar otro segmento de red, ¿sí? Por ejemplo, un segmento de red para el Wi-Fi principal puede ser la IP 192.168.1.10. Y a pesar de que el repetidor va a coger la misma señal Wi-Fi y me va a crear otra red, esa otra red yo le puedo poner un segmento diferente, que sea el 192.168.15.2. Y todos esos equipos van a tener acceso a Internet, ¿sí? El repetidor lo que hace es crear una red nueva y con acceso a Internet que lo hace a través de la red Wi-Fi principal, ¿sí? Eso es un repetidor. Ahora sí vamos a ver el siguiente, un access point o punto de acceso. Los puntos de acceso Wi-Fi crean el punto de señal de radiofrecuencia inicial que se utiliza para conectar dispositivos inalámbricos a una red. Los puntos de acceso Wi-Fi son transectores y no crean una red real. Para poder hacer cualquier cosa con un punto de acceso Wi-Fi es necesario conectarlo a un router. El punto de acceso Wi-Fi utiliza la red basada en el radio inalámbricamente para conectar los dispositivos a la red como si fueran dispositivos conectados por cable. Toman una alimentación directa generalmente a través de un cable categoría 6 a ser posible, si no categoría 5 nos vale también, desde el router directamente a la parte posterior del punto de acceso. Es decir, vamos a visualizarlo aquí. Miren, el access point, a diferencia de un router, tiene un solo puerto aquí, que es un puerto especial. Ese puerto especial, digamos que va a transmitir, aparte de datos, hay 2 hilos que van a transmitir corriente eléctrica. Es decir, estos access point vienen con una herramienta conocida como PoE o Power over Ethernet. ¿Qué es lo que hace? Este es un dispositivo que lo que hace es dividir la señal entre datos y corriente. Entonces nosotros lo que vamos a utilizar desde este dispositivo pues pasar un cable de datos que puede ser categoría 5 o 6 y por ahí vamos a transmitir por 2 hilos, vamos a transmitir corriente y por el otro vamos a transmitir datos, ¿sí?
Después de esta configuración, lo que nosotros tendríamos es una extensión de la red. Por eso aquí lo que dice que un access point no crea una señal adicional. El access point lo que nos permite es que así conectemos dispositivos inalámbricos, es como si estos dispositivos inalámbricos los tuviéramos conectados a un switch y se puedan ver con el resto de equipos, ¿sí? Esa es la diferencia que tenemos con el anterior, que era un repetidor, que este repetidor lo que hace sí es crear una señal adicional y los dispositivos están en una red diferente. En este caso el Access Point nos permite eso, que los dispositivos sigan estando en una misma red como si fuera una red cableada, ¿sí? O Ethernet. Pero en este caso el Access Point hace ese trabajo. Bueno, pues ahora sí, después del Access Point, vamos con el switch. Los switch son piezas de construcción clave para cualquier red. Conectan varios dispositivos como computadoras, access point, inalámbricos, impresoras y servidores en la misma red dentro de un edificio o campus. Un switch permite a los dispositivos conectados compartir información y comunicarse entre sí. Existen switch administrables y no administrables. En este caso, ¿qué ventajas tienen los switch administrables sobre los no administrables? Los administrables, entre una de las posibilidades que tienen o ventajas sobre los no administrables, es que cada puerto puede ser configurado con un ancho de banda diferente. En este caso, hay switch que trabajan bajo base 10 megabits, hay otros que trabajan sobre 100 y hay otros que trabajan en base 1000, es decir, gigabits. Dependiendo de cuál sea el que nosotros compremos o tengamos instalado en la red, nosotros podemos configurar que cada puerto trabaje con cierta velocidad. Es decir, como las bases son 10, 100 y 1000, podemos poner 3, 4 puertos que trabajen bajo base 10 y otros 3 o 4 que trabajen sobre base 100 y el resto que trabaje sobre base 1000. ¿Esto de qué nos sirve? Hay diferentes tipos de usuarios o grupos de usuarios. Hay unos usuarios que van a necesitar mayor ancho de banda y otros usuarios que no van a necesitar tanto ancho de banda. ¿Sí? En este orden de ideas, los switch administrables tienen esa ventaja sobre los no administrables. Los no administrables simplemente los compras, los instalas y no hay necesidad de configurarlos. Ellos hacen todo el trabajo necesario para lo que es interconectar varias terminales. ¿Qué ventajas tienen estos switch sobre los hub? Que los switch sí nos permiten enviar un paquete a un dispositivo específico en la red, que es algo que no hacen los hub. Los hub lo que hacen es copiar un paquete, reciben la información por un solo puerto, copian el paquete y lo distribuyen en el resto de los puertos. Esto lo que hace es en cierta medida colapsar la red. El switch no hace esto, lo que hace el switch es coger la red principal, envía un paquete y ese paquete va marcado con una dirección IP. Por eso trabaja sobre esta capa del modelo OSI. Envía el paquete y ese paquete tiene marcada la dirección IP destino. ¿Qué pasa con ese paquete? Ese paquete lo envía solamente a esa dirección IP y esta IP cuando lo recibe termina la conexión o la transmisión de los datos, ¿sí? Entonces sí es una ventaja realmente importante sobre los hub. Ahora sí, los switches los vamos a tener presentes en la mayoría de las redes, si no es que en todas, ¿sí? Ahora sí seguimos con el router, el último dispositivo que vamos a mencionar de los que más se utilizan. Los routers guían y dirigen los datos de red mediante paquetes
que contienen varios tipos de datos, como archivos, comunicaciones, transmisiones simples como interacciones web. Los paquetes de datos tienen varias capas o secciones. Una de ellas transporta la información de identificación como emisor, tipo de datos, tamaño y aún más importante la dirección IP, protocolo de Internet. El router lee esta capa, prioriza los datos y elige la mejor ruta para cada transmisión. Digamos que el router es un dispositivo un poquito o no más avanzado que el switch. ¿Qué es lo que hace? Él nos permite conectar redes diferentes, ¿sí? A través de algo que se llama enrutamiento. Es decir, nosotros podemos tener una red que perfectamente puede ser una red 10.7.0.2 con una red que sea 75.10.25.9. Esas redes no se parecen en nada. Y ese es el trabajo que hace el router. El router dice, coja esta red y transmita todos los datos que se envíen por este puerto a este otro puerto. Y eso lo que hace es comunicarnos en que les digo entre las diferentes redes. Por ejemplo, en el caso de mi empresa, la transportadora tiene unos canales dedicados en cada regional, y para comunicarse con el servidor central o los servidores centrales que tenemos en Bogotá, lo que hace es eso, realizar enrutamientos. En cada regional se maneja un enrutamiento diferente. Por ejemplo, para Pasto nosotros tenemos el segmento de red 9. Pasto es como regional tiene código 9, Medellín tiene un código 3, Bogotá tiene código 1 por ser la principal, Barranquilla el 4, y ese es el segmento de red de cada uno. Entonces la IP de nosotros por ser código 9 es 192.168.9.1. La de Bogotá es 192.168.1.1. Y la de Medellín puede ser 192.168.3.6. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿qué pasaría? Si yo le hago pin de un equipo de Pasto a Medellín, no lo voy a poder ver por ninguna razón. ¿Sí? Porque son segmentos de red diferentes. ¿Qué es lo que permiten hacer los routers? Los routers lo que hacen es lo siguiente, es decir, esta red de Pasto la voy a meter en el enrutamiento, una tabla de enrutamiento, y decir, esta IP de Pasto que termina en 9.1, todos los datos que me reciba, transmítalos a esta red de Medellín, que es la 3.1. Al nosotros colocar esas direcciones IP en la tabla de enrutamiento, lo que le decimos al router es decir, a pesar de que sean redes diferentes, se van a poder comunicar, ¿sí? Ese digamos que es lo novedoso de este dispositivo, aunque tiene muchas más funciones, pero la función principal del router es esa, realizar saltos. Entre todos esos saltos que se configuran en el enrutamiento, en la tabla de enrutamiento, está elegir el camino más cercano, ¿sí? Si el camino más cercano para comunicarme yo con la regional de Cali está pasando por Medellín y no por Bogotá, el router va a hacer eso, va a hacer un salto a la red de Medellín y luego a la de Cali, y no al contrario, no primero se va a comunicar a Bogotá y de ahí se comunicaría con Cali. El router tiene configurado eso, ¿sí? ¿Tiene configurado? No, nosotros tenemos que configurarlo. Y bueno, esa sería toda la presentación. Digamos que es una presentación básica de lo que hacen los dispositivos de red que nos sirven para la interconexión entre diferentes redes, entre diferentes segmentos de red, y lo que nos va a ayudar que en la alcaldía nosotros tengamos un mayor control sobre la navegación de cada usuario, ¿sí? Esto nos va a garantizar que el sistema de gestión de seguridad de la información se implemente y que dé los resultados que espera la compañía, en este caso una alcaldía,
que sabemos que la información que manejan es muy vital y es necesario que la tengamos bien protegida. Bueno, no siendo más, les doy las gracias. Mi nombre es Luis Antonio Almeida Paz y bueno, eso es todo, compañeros.